Iglesia amada de nuestro Señor Jesucristo, que Dios te bendiga. Una vez más estamos para impartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El tema que vamos a tocar en esta mañana es sobre el matrimonio. Es un tema controversial, ¿sí?, en los cristianos y en los no creyentes también. El pasaje en el cual voy a empezar a desarrollar este tema está en el libro de Mateo 19. Por favor, ven conmigo al libro de Mateo, el capítulo 19, el verso 1. Voy a usar como traducción la Biblia La Peshitta. Así que te leo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Espero en esta mañana tengas oídos para oír y un corazón dispuesto a la palabra de Dios. Dice: y aconteció que habiendo terminado Jesús estas palabras, partió de Galilea rumbo frontera de Judea, al otro lado del Jordán, y lo seguían grandes multitudes, y allí lo sanó. Entonces los fariseos, acercándose a él, lo ponían a prueba, diciendo: ¿le es permitido a un varón divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Respondiendo él le dijo: ¿no han leído lo que él hizo desde el principio? Varón y mujer los hizo. Y dijo: por tanto, dejará el varón a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ellos le preguntaron: entonces, ¿por qué ordenó Moisés dar carta de divorcio y despedirla? Él les dijo: por la dureza de su corazón. Moisés le permitió divorciarse de sus esposas, pero no ha sido así desde el principio. Pero yo les digo que el que se divorcia de su esposa, no habiendo ella cometido adulterio, y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una mujer divorciada, cometerá adulterio. Amados hermanos, bueno, esta es una pregunta que hasta el día de hoy muchos se hacen. Y gracias a esta pregunta podemos tener la respuesta del mismo Dios, de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo? Jesús lo lleva al diseño original de Dios. Jesús le responde de esta forma: ¿no han leído lo que Él hizo desde el principio? Varón y mujer los hizo. Así que el matrimonio está establecido por un varón y por una mujer. Y dijo: por tanto, dejará el varón a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Mire, una sola carne. Quiere decir que en el momento que tú te unes a una mujer, los dos vienen a ser uno solo. No hay nada dividido. Todo es en común. Viven para ellos mismos, trabajan unidos para sí mismos. Todas las cosas son para el mismo matrimonio. No hay una división. No es que esto es mío, lo de acá es tuyo, sino que son una sola. Dice más adelante, vuelvo y repito: de manera que ya no son dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. El matrimonio no es simplemente un contrato social, querido amigo, sino que espiritualmente delante de Dios está unido. ¿Y quién puede separar o deshacer lo que Dios ha establecido? Aunque el hombre lo ha hecho en su desobediencia. Para que entiendas algo, el matrimonio, el divorcio, viene a ser como una amputación espiritual. Sigamos más adelante. Así que Jesús los llevó al principio. Quiero leerte lo que dice en Génesis 2:18. ¿Por qué quiero leerte? Porque quiero que entiendas que ahí empezó todo. El matrimonio no es un invento del hombre, es algo que Dios creó, es algo que Dios constituyó, es parte de la creación divina. Si vienes conmigo hasta Génesis 2:18, lo podemos ver. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Mire lo que dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La mujer es ayuda idónea para el hombre. Así que sigamos más adelante. En el mismo Génesis 2:21 hasta el 24 dice esto la palabra de Dios: entonces Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar.
Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Así que esta será llamada varona, porque fue tomada del varón. De ahí viene el orden que Dios ha constituido en la familia, el hombre como cabeza. Mire más adelante, ¿sí? Para que lo entienda. Dice que los dos serán una sola carne. En el libro de Efesios 5, 28 al 33 dice esto: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Pongan mucha atención. Los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Le doy este pasaje para que entienda lo que es ser una sola carne, como el Señor lo dijo desde el principio. Dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, dice, y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y hasta esta comparación: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande este misterio, dice el apóstol Pablo, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Qué más dice? Quiero que entiendas algo. Jesús les recordó el plan original de Dios a estos fariseos. Por tanto, el divorcio no estaba constituido de parte de Dios. El divorcio no viene de parte de Dios. El matrimonio sí viene de parte de Dios. Para que lo entiendas, Dios creó el matrimonio, pero no el divorcio. El divorcio es una consecuencia del pecado, y lo vamos a ver más adelante. Sigamos. La respuesta de Jesús, ¿sí?, los llevó a formular una segunda pregunta a estos hombres. Y le dicen, ¿por qué entonces Moisés mandó a dar carta de divorcio? En otras palabras, les dijo, bueno, si esta es la voluntad de Dios, que el hombre no se separe de la mujer, entonces ¿por qué permitió Moisés que el hombre se divorcie? En Mateo 19, 7, ahí mismo, ¿no? Usted lo puede ver. Él les respondió diciendo, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas. Pongan mucha atención. No dice que Moisés mandó a divorciarse, se los permitió. Eso quiere decir que no estaba de acuerdo. Se los permitió por una causa, por la dureza del corazón. Así que el divorcio, ¿sí?, no es otra cosa que la consecuencia del pecado y la desobediencia del hombre hacia Dios. Un corazón endurecido es un corazón que no obedece, es un corazón que rechaza la palabra de Dios. Un corazón endurecido, ¿sí?, es un corazón que vive para sí mismo y para nadie más. Entonces, la respuesta de Jesús fue esta. Ellos le preguntaron, ¿por qué? ¿Por qué si Dios lo hizo así al principio, entonces por qué nos permitió divorciarnos? Ahí está la respuesta, un corazón endurecido. Y dice más adelante, pero yo les digo que el que se divorcia de su esposa, no habiendo ella cometido adulterio, y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Para que lo entienda en el lenguaje actual, ¿sí?, en Mateo 19:8 le vuelvo a leer. Jesús les respondió, Moisés les permitió divorciarse porque ustedes son muy tercos y no quieren obedecer a Dios. Pero Dios desde un principio nunca ha querido que el hombre se separe de su mujer. ¿Entiende? La voluntad de Dios nunca ha sido que el divorcio exista. Desde que el hombre
cayó en el pecado, desde que el hombre no fue obediente a Dios, ¿sí?, el matrimonio se ha ido deteriorando poco a poco. Y hoy, como dice la Biblia, como dijo el Señor, que los últimos tiempos serían así. Se casarían y se daban en casamiento. Realmente hoy el matrimonio, unos lo hacen hasta por interés, otros lo hacen incluso para conseguir alguna visa, algún papel, alguna residencia. Pero realmente el matrimonio viene de Dios, de una creación divina. Y nosotros hemos hecho de todo con él. Es muy importante que esto enseñemos a nuestros hijos y a nuestras futuras generaciones, para que haya una sociedad sana. Imagínense esto. ¿Qué causa el divorcio? ¿Qué efecto tiene? No solo una ruptura, sino que trae raíces de amargura. Y la consecuencia también recae sobre los hijos. ¿Cuánto daño pasan ellos o se crea en ellos por un divorcio? Si usted cree que el divorcio es algo que se puede hacer así nomás, pregúntele a sus hijos y Dios hablará por ellos. Realmente la irresponsabilidad del hombre en cuanto a este tema ha sido muy grande. Vamos, sigamos viendo a la luz de la palabra de Dios, ¿qué más nos dice? Como les dije hace un momento, ¿no? El divorcio es la consecuencia del pecado de un corazón endurecido. Se supone que como nueva criatura en Cristo, nuestro corazón ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Y Él nos manda a amar a nuestras esposas. Te doy un ejemplo. Tito dice esto, el capítulo 3, verso 3 hasta el 5. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. La palabra regeneración, el sinónimo de la palabra regeneración significa reeducados o cambiados. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:17 que el que está en Cristo es nueva criatura, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Jesús respondió diciéndoles a estos hombres que todo era por causa de la dureza y la rebeldía de su corazón. Te digo a ti, hermano amado, a ti que eres creyente, que eres cristiano. Se supone que tú y yo hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Se supone que somos una nueva creación de Dios. Somos hechura. Somos hechos en Cristo Jesús, como dice Efesios 2:10. Y que fuimos creados a través de Él para buenas obras y que tenemos la mente de Cristo. Le respondo esto a muchos cristianos que hoy están queriendo divorciarse o pensando en el divorcio. ¿Es el plan de Dios ese? ¿Es el diseño de Dios ese? De ninguna manera. La gente que se ha divorciado, creyendo o no creyendo en Dios, ¿sí?, por la dureza de su corazón o por problemas o por cualquier causa, no ha entendido lo que Dios ha mandado. Si usted quiere restaurar su familia y realmente conocer realmente el amor de Dios, o tener una familia cimentada en Cristo, una familia en la cual pues usted va a llevarla adelante, lo primero tiene que entregar su vida a Jesucristo, tanto usted como su marido o su mujer. Esto no es de uno solo, los dos tienen que empezar realmente, primero perdiéndole a Dios y arrepintiéndose, para que Dios les dé un nuevo corazón y puedan empezar desde cero, levantando una familia cimentada en la poderosa palabra de Dios. Si no, esa casa tarde o temprano tambaleará, tarde o temprano va a caer. Hoy los matrimonios duran casi nada. Resulta que en esta cuarentena
Ha habido más divorcios que en cualquier otro tiempo. Ha habido mucha violencia en los hogares. ¿Por qué? Porque nunca habían tenido una convivencia de 24 horas. El trabajo los absorbía, no había tiempo para la familia. Así que puedes empezar de nuevo. Para Dios nunca es tarde. Sigamos más adelante. Por ejemplo, ¿qué dice 1 Corintios 7:10? ¿No? Ya Dios, pues, en las cartas del apóstol Pablo, nos da su enseñanza y nos da consejos como esto. A los que están casados, Dios le da esta orden, dice. No deben separarse. Si una mujer se separa de su esposo, no debe volver a casarse. Lo mejor sería que arreglara el problema que tenga con su esposo. Pero tampoco el esposo debe abandonar a su esposa. Y esto no lo ordeno yo, sino Dios. Es la voluntad de Dios. Como cristianos, Dios nos ha dado sabiduría y nos ha dado amor para poder resolver cualquier situación. Y nos ha dado dominio propio para no dejarnos llevar por la ira y tomar malas decisiones en cuanto al matrimonio. Dios también nos da un consejo en el libro de Efesios 5:25. Por ejemplo, le dice: maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A las casadas, Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Mire, si un marido o una mujer no se sujetan a Cristo, tampoco se sujetarán a estas palabras. Por tanto, el hogar, ¿sí?, no podrá crecer ni ser cimentado en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Quería leerte también un pasaje que dice en Malaquías en cuanto a lo que Dios piensa sobre el repudio, sobre el rechazo o el divorcio hacia la mujer. Esto está en Malaquías 2:13-16. Por ejemplo, dice: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos, mas diréis: ¿y por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal. Siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, ¿no hizo él uno? Habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que el que aborrece el repudio, que él aborrece el repudio, y el que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Así que, hermano amado, esta es la verdad sobre el matrimonio. Desde el principio no fue así, dijo el Señor. Dios estableció, Dios creó, es parte de la creación divina el matrimonio. Es algo que salió del corazón de Dios, para bien y no para mal. El divorcio se ha dado por la dureza del corazón, por el pecado del ser humano. Mas Dios no lo ha querido de esa forma. Ahora, tal vez esta es la pregunta que muchos cristianos se hacen. Entonces, ¿por qué hoy muchos cristianos se divorcian? Bueno, yo les respondo. De la misma forma que Cristo les respondió a ellos. Por la dureza de vuestro corazón. Hermano amado, si usted es cristiano, usted ha nacido de nuevo. Así ha nacido por el agua y el Espíritu Santo. Y si usted ha nacido de nuevo, dice la Biblia que ya no puede pecar. Y si usted ha nacido de nuevo, dice la Biblia que usted tiene fe para vencer todas las cosas de este mundo. Si usted dice que es cristiano y piensa divorciarse, déjeme decirle que usted ha endurecido su corazón hacia Dios. Somos nuevas criaturas y nosotros honramos a Dios con nuestro matrimonio. Dios se deleita en una familia conformada por la palabra de Dios, por Cristo. Si Dios nos permite, en un segundo capítulo, en un segundo video, vamos a hablar sobre el adulterio, ¿no? Lo que destruye el hogar. ¿Por dónde vino?
o cómo llegaron muchos a descuidarse y dejaron entrar este pecado al punto de destruir sus hogares. Es importante que analice y piense en esta palabra. Es importante que usted, que va a tomar una decisión en cuanto a casarse, sepa lo que está haciendo delante del Señor. Y estoy muy seguro que todo aquel que estuvo en un altar con su mujer no estaba pensando en divorciarse. Cuando usted escogió a la mujer en la cual decidió casarse, en su corazón estaba firmemente el vivir con ella para siempre. ¿Por qué eso cambió? Por la dureza del corazón, que es por el pecado. Todo aquel que se casa desde un principio tiene las mejores intenciones de hacer feliz a una mujer, porque a eso nos llamó el Señor, a amar a nuestras mujeres, a hacerlas felices. No nos llamó a hacernos felices a nosotros mismos. Y eso tenlo presente. Cada uno de nosotros tenemos que cumplir ese papel. Así que, si tú has pensado en divorciarte conociendo a Dios, medita mucho en lo que vas a hacer. Te pido en el nombre de Jesucristo que vuelvas tu corazón a Él, que lo busques. Y Él te va a guiar. Y si tu corazón está dolido, Él te va a sanar. Jesús nos deja claro algo, ¿sí? Que el hombre puede llegar a divorciarse si hay un adulterio. Pero se supone que tú y yo somos cristianos y que tenemos una nueva vida. Así que ese pensamiento no tiene que estar rondando en nuestro corazón, y peor aún el adulterio. En el segundo capítulo de este mensaje lo vamos a hablar de cómo entra esto y cómo nos descuidamos, como te dije hace un momento. Así que vamos a orar para despedir este tiempo. Recuerda algo, ¿no? Que cuando un matrimonio es destruido o se separan, hay en esa casa unos pequeñitos que son tus hijos, los cuales van a sufrir y tal vez a pagar las consecuencias de tus malas decisiones. Es muy importante que pensemos en eso. Vamos a orar y a despedir este tiempo. Padre, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, mi Dios eterno. Todo lo que tú has hecho es bueno, Señor. Te pido que nos des el entendimiento, Señor, y nos des ese dominio propio para cada día aceptar tu voluntad, Señor, y cumplir con tus mandamientos. Te pido que bendigas cada hogar de esta ciudad y de esta nación y del mundo entero. Te pido que des abundancia de sabiduría al varón y a la mujer, Señor. Te pido que tu espíritu esté en ellos, mi Señor amado, y que estas familias sean sal y sean luz para otras familias. Te pido en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, que restaures familias en este tiempo, que los unas en tu amor y en tu verdad. Todo lo he pedido en el nombre de Jesús, y que sea para gloria tuya. Amén y amén.